Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a avanzar en este libro de Primera de Tesalonicenses. Estamos en el ya capítulo 2 y vamos a ver del versículo 1 al versículo 8. Les recordamos que pueden seguir, si no pudieron asistir, pueden ver la palabra en el canal de YouTube, en @mp_Chile. ¿Sí? Cuando tengan Primera de Tesalonicenses 2, del 1 al 8, ahí en sus Biblias, digan amén, así juntos podemos declarar lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren oír al Señor hoy? ¿No? Y oírlo es a través de lo que declaramos por medio de la palabra. Así que debemos estar atentos a lo que el Señor quiere decirnos, ¿no? Porque la doctrina, la sana doctrina del Señor es la que opera en nuestras vidas para traer cambios. Algo que hemos mencionado, que toda doctrina determina una conducta, ¿no? Conforme a cómo es mi conducta, ¿sí? Así es la doctrina la cual el Señor está operando. Pero claro, al entender la doctrina, el Señor nos llama a que somos santos, que somos justos, que hemos sido justificados en Él, ¿no? Y a veces cuando nos miramos a nosotros mismos nos parece que estamos un poco distantes de eso. Pero la palabra de Dios nos enseña que no hay condenación alguna para los que están en Cristo Jesús. Los que no están en Cristo Jesús ya están condenados, solitos, ¿no? Han tomado una mala decisión que se puede revertir, pero hermanos, por eso tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, que nada nos distraiga de lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. ¿Lo tienen entonces? ¿Saben qué? Yo le estoy hablando a ustedes y yo no abrí mi Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 8. Lo tienen aquí en pantalla y están divididos así en 3 puntos. ¿Por qué está dividido en 3 puntos? Porque son los puntos que determinamos para, ¿no?, cómo dividimos estos versículos para entender, ¿no? Y los separamos. Y por ejemplo, del primer punto vamos a decir que el Señor da testimonio de sus siervos, ¿no? Y por eso están así separados. Por eso cuando ustedes reciben la rema, ¿no?, van a ver que hay punto 1, punto 2, punto 3. Bueno, corresponde a esto, ¿no? Espero que cuando llega el escrito del pastor, el bosquejo, no es para decir, oh, el pastor otra vez me mandó cosas, me está llenando el teléfono. No, es para que vuelvan a leer la palabra, para que puedan escudriñarla durante la semana, cada día de la semana, porque es lo que el Señor nos está hablando, ¿no? Esta es la palabra para esta semana. Por eso decimos en nuestra rema. ¿Por qué nuestra rema? Porque es lo que Dios nos está hablando en este tiempo específico a cada uno de nosotros como iglesia. Entonces lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo a nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no precedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros,
que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Amén. Entonces, tenemos que entender lo que el apóstol Pablo en este capítulo 2 nos está hablando, porque como dijimos, el Señor da testimonio de la iglesia, ¿no? De la iglesia que es sana, que es viva, ¿no? ¿Y por qué Pablo, ustedes tienen aquí 2 versículos, ¿no? Hace mención de esto? Porque debemos entender lo que dice la Escritura. Si ustedes recuerdan, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante en un gráfico, pero Dios le había prometido un hijo a Abraham, ¿no? Y claro, Sara era de 90 años, estéril, y Abraham de 99, ya estaba grandecito, ¿no? Y conforme a las costumbres, ¿no? Y sin escuchar lo que Dios había dicho, porque Dios es bien claro, Dios no anda a medias con las cosas. Si te dice que Dios te va a dar un hijo, te va a dar un hijo. Y no es que te va a dar un hijo con otra persona para decirte que... No. Pero bueno, ahí fue que apareció Agar, la esclava de Sara, y ahí se acercó Abraham a ella y de ahí nació Esaú. Pero Esaú no es el hijo del esclavo, no es el hijo de la promesa como Isaac. Entonces, debemos entender esta verdad. Esaú dije yo, perdón, gracias por la corrección. ¿No? Debemos tener claro estos 2 hijos, el hijo de la esclava y el hijo de la libre. ¿Sí? Entonces, debemos comprender esto. Entonces, fíjense que aquí en Gálatas 4:30, y por eso está ahí subrayado, es doctrina, es palabra de Dios. Dice, ¿mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. No puede salir de una misma fuente agua dulce y agua salada. No puede, ¿no? O somos de Cristo o no somos de Cristo. O vivimos conforme a la sana doctrina o vivimos conforme a la doctrina propia, a la doctrina del demonio, a la doctrina del mundo. Pero no puede haber mezclas, ¿no? Entonces, es muy claro, es muy enfático, y esto es palabra de Dios. Echa fuera, echa fuera. Y suena durísimo eso, ¿cómo la va a echar a la mujer y al hijo? Pero el Dios determinó esto. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará. Ahora, si nosotros avanzamos, en el versículo 30 dice, así que hermanos, nosotros, como Isaac, nosotros. ¿Quién es nosotros? Nosotros, la iglesia. ¿No? Cada uno de nosotros, ahí estamos nosotros. Como Isaac, somos hijos de la promesa. ¿Qué somos nosotros? Hijos de la promesa. Entonces esto es lo que tenemos que tener bien claro, que al ser hijo de la promesa, no tengo nada que ver con el de la esclava. Entonces hay el mismo pacto que hizo con Abraham, es el que recibimos nosotros. Las mismas bendiciones que recibió Abraham son las que recibimos nosotros hoy. Entonces, tenemos que examinarnos a la luz de la palabra, ¿no? Entonces, Pablo enfatiza esto a la iglesia de Galacia porque es doctrina y es para que nosotros podamos entender lo que Dios nos dice hoy. Por eso, aquí sí, en este cuadro, ¿no? No sé por qué quedó tan pequeño ahí, pero espero que se logre ver, ¿no? Y por eso yo mencionaba a Esaú, ¿no? Porque Esaú, recuerdan, él era el mayor, era el que tenía que recibir todas las bendiciones. ¿Pero qué hizo? Despreció, menospreció la heredad. Despreció lo que Dios le había dado. Y hermanos, cuidado, ¿no? Porque cuando hablamos de Esaú, qué insensato este Esaú, que no valora lo que Dios le había dado, no valoraba su posición. Pero cuidado, porque puede pasarnos a nosotros exactamente lo mismo. Al mezclar
la doctrina, al mezclar nuestra vida con cosas que a Dios no le agradan, podemos perder la heredad. Porque si no vivimos como lo que somos en Cristo, lo que mencionaba al principio, hay condenación, estamos condenados. Entonces, debemos entender esto, ¿no? No es algo pormenor. No vivir conforme al Evangelio de Cristo nos puede llevar ¿a qué? Nos puede llevar a la perdición. Nos puede llevar al infierno mismo. Entonces, cuidado con esto. Cuidado, ¿no? Por eso debemos guardar. Y fíjense que no solamente Esaú menospreció lo que tenía, sino conforme a la palabra de Dios, no se casó con mujeres, tomó mujeres que no eran de Israel, mujeres cananeas, pero también tomó mujeres de Edom, ¿no? Que es de donde venía Ismael. Entonces, no solamente eso, sino que trajo un gran mal, una gran afrenta a su familia. ¿Por qué? Por no guardar la palabra de Dios. Por eso es tan importante que nosotros guardemos la palabra de Dios, ¿no? Entonces, hoy por hoy, no quedó absolutamente nada de lo que es Edom. Solamente quedó como un lugar de turismo, ¿no? Lo que se conoce como Petra. ¿Qué es? Una ciudad para ir a visitar como turismo. No hay nada, piedras, ¿no? Dicen que es muy lindo, pero Dios cumplió su promesa. No quedó absolutamente nada. Y fíjense que el hijo de la esclava hoy sigue persiguiendo al hijo de la libre. Por eso sigue pasando lo que pasa con Israel. Por eso sigue pasando lo que pasa con la iglesia. ¿Por qué la iglesia es perseguida? Porque el hijo de la esclava no quiere que la palabra de Dios traiga libertad a aquellos que están en opresión. Y si nosotros avanzamos en la historia, después del cautiverio, no hubo reyes. ¿Y qué fue lo que hubo? Herodes. Los Herodes, ¿no? Y cuando llegamos al tiempo de Jesús, ¿qué hizo Herodes? Mandó a matar a todos los niños. ¿Por qué? Porque de ahí iba a salir el Salvador. Pero obviamente Dios no lo iba a permitir. Pero ¿cuánta matanza? ¿Cuántos niños murieron? ¿Cuántos? ¿No? Entonces, entender el obrar de Dios. Y debemos entender que el trabajo que nosotros tenemos en el Señor, en Cristo, no es en vano. Porque así como el Señor da testimonio de su iglesia, esa iglesia que Él vino a edificar, esta iglesia de Tesalónica es un testimonio. Él lo hizo posible. Y qué lindo que en el libro de los cielos se escriba de la iglesia El Buen Pastor de Chile, de Puerto Montt, ¿no? Que estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos, que vivamos la sana doctrina, que prediquemos su palabra, porque tenemos certeza de lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Por eso acá hay 3 descendencias, ¿no? Pero nosotros estamos en esta columna, en el Hijo de la Promesa. Ahí estamos nosotros, los gentiles, que no teníamos nada que ver con el pueblo de Israel. Pero Dios, en su gran amor y en su misericordia, y a través del apóstol Pablo, permitió que el Evangelio llegara a nosotros. Y por eso estamos hoy acá, en el Día del Señor, celebrando la victoria de Cristo, ¿no? Porque, hermanos, venimos a darle la gloria a Dios, que tenemos vida eterna, que el Señor nos bendice. ¿Cuántas cosas para darle gracias a Dios? ¿No? Entonces, es lindo entender cómo opera la palabra en nuestras vidas, porque lo que está presente en la vida cristiana, que es victoriosa, nos marca un antes y un después. Y cuando leemos aquí en la palabra, fíjense lo que leímos, ¿no? Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Y fíjense en la situación que había pasado Pablo. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos. Entonces, ¿cuántas cosas
¿no? Y ustedes lo tienen aquí. Padecimientos, ultraje. ¿Y qué era eso? Ejercer violencia contra ellos, injuria, afrenta, maltrato, lo que afectaba a la dignidad humana. ¿Alguno de ustedes ha pasado por esto por causa de Cristo? Creo que ninguno, ¿verdad? Ninguno de nosotros hemos pasado maltrato. Pero ¿qué pasaba? En Tesalónica había oposición. Por eso esta carta de Pablo. Había oposición. ¿Oposición a qué? A que se predique el Evangelio. Pero Pablo fue y anunció el Evangelio. Por eso hay un presente, ¿no? Que lo que pasó no puede afectarnos lo que viene. No nos puede afectar. Podemos pasar situaciones difíciles. Esta semana pasamos una situación muy, muy triste acá como colegio de una exalumna, ¿no? Y decir, Señor, mi pregunta era, ¿estamos siendo efectivos con el Evangelio? ¿Estamos entregando un Evangelio efectivo? ¿Cómo puede ser que el diablo arrebate la vida de una niña? Más allá, obviamente, las decisiones son personales y cada uno decide qué camino tomar. Pero el dolor de una vida, ¿no? Que la misericordia de Dios haya estado ahí en el último instante de su vida. Pero, hermanos, no podemos detenernos. Tenemos a Cristo, tenemos la vida. Y por eso fíjense lo que dice la palabra. Tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciarles el Evangelio. Entonces, los padecimientos, los ultrajes, ¿qué produjeron en Pablo? De nuevo. Esa palabra que en el griego es parresía, ¿no? De nuevo, el poder de Dios. Y fíjense, ahí tienen toda una lista de lo que implica el de nuevo. Valentía, libertad, franqueza, confianza, pureza. Valerosamente hablaron con denuedo. Nosotros podemos salir acá a la calle y hablarle a cualquiera de Cristo y no va a pasar nada. Podemos ir a la plaza y predicar de Cristo, amigo, no va a pasar nada. Pero, ¿lo hacemos? Y no digo que salgamos a gritar. Lo hacemos con el que tenemos al lado, lo hacemos con los vecinos, lo hacemos con la gente con la que trabajamos, lo hacemos con la gente que estudiamos. O no, que van a pensar si les cuento que soy creyente. Y si esa persona se muere, se va al infierno. Y por algo estás en el lugar donde estás. Porque Dios quiere que prediquemos el Evangelio, hermanos. Entonces, hagamos algo. La semana pasada dijimos, vamos a compartir en las redes. ¿Cuántas cosas compartimos? A veces vemos cada tontera que se comparte. Pero compartamos palabras, compartamos un versículo. Invitemos a la iglesia. ¿No? Invitémoslos. Porque Dios quiere obrar en nuestra vida. Hubo oposición. Hicieron que Pablo con mayor fuerza, con plena autoridad de Dios, diera a conocer el Evangelio. Hay oposición, es para más. O sea que si se levantan cosas, es para más. ¿No? Es para más. Queríamos invitar ayer acá en la comunidad del colegio. No sé qué pasó. Tengo acceso siempre a las redes esas. Entro, no estaba. Y no estaba. Hoy a la madrugada, ¿no? Estaba trabajando. Y voy a entrar de vuelta, apareció. Pero lo ideal hubiera sido ayer. No hoy a primera hora para que lo vieran. Pero hay cosas que se oponen. Pero mayor es el que está con nosotros. Entonces, anunciar el Evangelio de Dios está por encima de todas las cosas. Lo declaramos y así dice el Señor, que debemos declarar su palabra. Debemos predicar el Evangelio de Cristo. Por eso, la doctrina en la vida de Pablo produjo cambios a la ciudad de Tesalónica. Y hermanos, que Dios nos use a nosotros para traer cambios aquí en Puerto Montt. Puerto Montt necesita de Cristo. Necesita de Cristo. ¿Pueden decir amén? Necesita de Cristo. ¿Y a quién va a usar? A nosotros. A nosotros.
Y no estamos hablando, que el Señor me envíe. Empecemos por acá. Hagamos media cuadra y vamos a encontrar jóvenes que están en la droga. Pasemos acá a la plaza nomás. Vamos a encontrar jóvenes que están en cualquier cosa. Y jóvenes que los conocemos quizás. ¿Y qué hacemos? ¿Los jóvenes qué hacen? ¿No? Los jóvenes que vienen acá al colegio, que han conocido al Señor, ¿qué hacen? Tristemente hay muchos que siguen en la tontera. Y en vez de hablarles de Cristo, hacen lo que hacen los demás. Para que no los excluyan, para que no los tilden de cristianos, como dicen acá, de canutos. Pero hermano, vamos a tener que dar cuenta al Señor. ¿Qué hiciste por esa vida? Por eso es importante que anunciemos el Evangelio. La doctrina trajo cambios. Y fíjense que en el libro de Hechos, wow, no sé qué pasó. Bueno, oposición. Estaba perfecto esto, se los aseguro. No. La imagen sí de Pablo es la misma, pero fíjense lo que dice ahí en Hechos. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos, gran número, mujeres nobles, no pocas. ¿Qué hicieron? Se juntaron con Pablo, se unieron a Pablo, se sumaron, y eran griegos, no tenían nada que ver. ¿Pero qué vieron? Que necesitaban esa doctrina que enseñaba Pablo. Yo quiero eso para mi vida. No, griegos piadosos, gran número, porque así lo hace el Señor. Muchos. Hoy me decía Jenny, pastor, ¿hay más sillas? Sí, por fe agregué más sillas. ¿No? Porque es por fe. Amén. ¿No es cierto, Johan? Que es por fe. ¿No es cierto? Dígame que sí, dígame amén, por lo menos. No se me distraiga, amigo. Entonces, entender que vinieron muchos. Y fíjense que dice, mujeres nobles, no pocas. O sea que aún mujeres de la alta sociedad. Bueno, el Señor ya mandó algunas acá, ¿verdad? Pero el Señor va a mandar muchas más. Por causa del Evangelio. Por eso en el segundo punto decimos a quienes aprobó confiándoles el Evangelio. Somos aprobados, hermanos. Y vemos 7 cosas que Pablo enumera en estos versículos del 3 al 6. Y es una exhortación a la iglesia. ¿Qué es lo que es exhortación? Porque a veces cuando pensamos en exhortación, me exhortaron, ¿no? Enseguida pensamos en un reto. Y me castigaron. Pero la exhortación nos está hablando de llamar cerca. Llamar cerca. ¿Por qué? Porque se están equivocando. Entonces hay que pero vení, acercate. ¿No? Invitarlo, consolar, confortar. A veces empezamos la exhortación, vamos a humillar a todo el mundo acá. ¿No? Y a veces ha pasado eso. Pase ahí adelante de la iglesia y lo exponen porque erró, porque pecó y queda expuesto delante de todo el mundo. Imagínense si el Señor haría eso con nosotros, ¿no? Cada día nos expone delante de todo. Agarra el WhatsApp del cielo el Señor y manda, hoy el pastor Fabián, ¿saben qué hizo? Esto. Wow. Pero Dios no obra así. Entonces el Señor, Pablo nos anima a exhortarnos. Y esto, hermanos, para exhortarnos entre nosotros. ¿No? ¿Por qué cuando no los vemos, qué pasó? ¿Qué? ¿No viniste? ¿Qué pasó? Primero saber qué pasó, ¿no? No, lo que pasa es que, bueno, pero ánimo, es importante que esté acá. No, es importante. Es importante que cada uno esté acá hoy. Yo lo valoro mucho. Me gozo cuando los veo. Ay, dije, Señor, pasamos al culto los domingos ahora y no parecía nadie. De repente se abrió la puerta y empezamos a aparecer 1, 2, 3. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Qué lindo! A Lidia, que no la veíamos
lindo poder verlos cuando hace mucho que no los vemos. Ahora, esa exhortación no procedió de error, no de engaño, no de impureza. ¿Por qué no? No había error en lo que estaban haciendo ellos, estaban haciendo conforme a lo que Dios les había mandado. No había un engaño, no vamos a engañar a la gente. No, hermano, Dios me libre de engañar, porque yo conozco la palabra y el juicio de Dios para los mentirosos, los engañadores. No, Señor, líbrame de eso. No había impureza. O sea que lo que hacían era puro, era conforme al Evangelio del Señor. Por eso, hermanos, somos probados, pero aprobados. Todos nosotros ya estamos aprobados. Ahora, ¿por qué pasamos por pruebas? ¿Cuántos han pasado por pruebas esta semana? Bueno, y prepárense, porque esta semana el Señor, conforme a la Escritura, nos va a probar, así que vamos a tener pruebas. Gloria a Dios por las pruebas. Amén. ¿Por qué? Porque ya fuimos aprobados, ¿no? Entonces, ser aprobados por Dios sobre la obra del Hijo, no hay chance de que nos vaya mal. Tenemos asegurado el 7, o el 8 casi ya, ¿no? Porque el Señor opera de esa forma. Por eso los siervos de Dios no están para agradar a los hombres, sino a Dios. No estoy para... No, bueno, pastor, pero ¿sabe qué? A mí me gusta el pecado. Bueno, está bien, pero pecar, pero bueno, pero que nadie se entere. No. Estamos para decir lo que Dios dice, con amor. Pero eso no quita que no dejemos de decir lo que Dios dice. No usando palabras lisonjeras, ¿no? La lisonja es adulación, alabanza exagerada, interesada, a fin de ganar la voluntad de otro con intereses creados. Yo no estoy diciendo a usted, me gozo porque vinieron para, el pastor me nombró. No, hermano, porque realmente me gozo. Me produce gozo, y como me produce gozo, también me produce tristeza no verlos. Es como si hoy no hubiera venido mi mano derecha. Qué difícil, ¿no? Bueno, eso pasa lo mismo, porque somos un cuerpo. Cuando una parte del cuerpo no está, el cuerpo se duele. Cuando se corta el dedito, ¿le duele o no le duele? Y a veces, los días de culto, a veces se nos cortan todos los dedos. Porque hay algunos que no vienen. Entonces, el cuerpo se duele. Y si lo digo en serio, hermano, nos dolemos. No cubriendo avaricia, ¿no? ¿Y qué es la avaricia? El deseo con ansias de ganancia, fraude, engaño económico, beneficios personales en forma egoísta. No, hermanos. Y cuando hablamos del tema dinero, ahí ya se pone difícil, ¿no? Hermano, cada uno tiene libertad para hacer lo que quiere. Pero como pastor le tengo que decir lo que el Señor dice. El martes terminamos con el libro de Malaquías. Y es bien enfático Malaquías. Y nos dimos cuenta cómo la palabra nos enseña que no es algo del Antiguo Testamento, no es algo de la ley. Tiene que ver con lo que el Señor dice. ¿Y qué dice? No roben en las ofrendas de los diezmos. No roben. Si no lo hacen, le está robando a Dios. Y como pastor te lo tengo que decir. Pero no para que lo hagas porque yo te lo digo, sino porque Dios lo dice. ¿No querés que el Señor reprenda por vos el devorador? Ok, no lo hagas, no pasa nada. Y te voy a seguir amando. Pero no va a haber abundancia, no va a haber prosperidad, no va a abrir la ventana de los cielos. Pero no lo digo porque, la iglesia quiere la plata de la gente. No. Para nada, hermanos. Sinceramente, para nada. Porque Dios es bueno. Pero, como decíamos la semana pasada o la anterior, hay cosas que queremos arreglar este lugar. Y necesitamos ese dinero. Pero para Dios. Entonces, no encubriendo avaricia, no buscando la gloria del hombre. Y la gloria del hombre es la vanagloria. Entonces, ellos, aunque podrían haber sido carga, fueron enviados de Jesucristo.
hermanos, nosotros somos enviados porque esto que yo les estoy mencionando está en la vida de ustedes. Ustedes no están para agradar a los hombres, no están para tener palabras lisonjeras, ustedes no están para buscar la avaricia, para que la iglesia me dé. No, no es el sentir que está en ustedes, es lo mismo. Por eso, en tercer lugar, declaramos, y son los que entregan sus vidas por amor a la iglesia. Este es el sentir de Pablo. El sentir de Pablo. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pablo? Se gastó por causa del Evangelio. Ahora esto trajo cambios, y fíjense que los siervos del Señor, ¿cómo son? Tiernos. ¿Cómo somos? Al menos los que se consideren siervos del Señor. Tiernos, o sea, suaves, bondadosos, amables. Y fíjense la comparación que hace Pablo. ¿De qué forma? Como la nodriza, ¿no? Está hablando de la nodriza. ¿Qué es la nodriza? La mujer que amamanta el hijo de una que no puede alimentar. Pero no es su hijo, pero lo alimenta como si fuera suyo. Ahora, Pablo, fíjense, lo hemos leído, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Pablo se está comparando, está diciendo, yo soy como la nodriza, con ustedes, con sus propios hijos. Entonces Pablo los estaba alimentando con la palabra de Dios. Había un afecto por los hermanos, una entrega del Evangelio sin condiciones. Y esa entrega implica tiempo, vida, dinero, esfuerzo. Es lo que hacemos, hermanos. Nos entregamos por causa del Evangelio. Vamos acá, le predicamos, vamos al otro lado, pastor, ¿qué se necesita? Ahí estamos. ¿No? Miro la mesa que vamos a compartir después, cada vez más cosas, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos, porque eso habla del corazón de los hermanos. Como nodrizas. Busquen este pasaje en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 1, versículos 12 al 14. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes, y acá Pablo se describe, ¿no? Y ahí podemos estar nosotros como éramos antes sin Cristo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. ¿Por qué andan como andan los que no tienen a Cristo? ¿Por qué están deprimidos, angustiados, se divorcian, se pelean, se matan, se drogan? ¿Por qué hacen eso? Porque están así, son ignorantes e incrédulos. Pero por la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Por eso tenemos que predicarles, hermanos, para que la gracia de Dios se manifieste en la vida de aquellos. Este es el testimonio de Pablo. Pablo está contando lo que el Señor hizo con él. Por eso hay un versículo que ustedes lo tienen acá. A ver. Este de aquí, de 2 de Corintios, no sé si lo llegan a leer, pero dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, no estaban pasando una prueba, estaban pasando una grande prueba de tribulación. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Es tremendo eso.
Pues doy testimonio de que con agrado han dado. ¿Y qué fue lo que dio esta iglesia? Dinero, porque sabía que la iglesia en Jerusalén la estaban pasando muy mal. Pero ellos estaban en grande prueba de tribulación, estaban peor todavía. Pero su espíritu, ¿qué hizo? Que dieran más allá de sus fuerzas. No estaban, no, tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro, no. Lo dieron igual, por causa del Evangelio. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de sus fuerzas. Esto es doctrina, hermanos. Es como el Señor opera, como el Señor bendice. Y por eso la obra de Dios fue grande. Por eso es bueno examinarnos el corazón. Y acá hay unas preguntas, menos mal que se ve bien. Unas preguntas. ¿Soy tierno y amable con los de la misma fe? Soy tierno. Afable quiere decir suave, bondadoso. ¿Cómo me manejo con los hermanos de la fe? ¿No? ¿Cómo me manejo? Que el pastor se haga cargo. La pastora que se haga cargo. No, somos todos hermanos en la fe. Todos formamos una misma comunidad. Somos la iglesia del buen pastor. Entonces, ¿cómo nos tratamos? ¿Soy atento con los hermanos? ¿Soy atento? ¿No? ¿Cómo? ¿Estoy atento a mi hermano? Oh, ¿qué me importa? Su vida. Entiendo que es un honor y privilegio dar a conocer el Evangelio. Es un privilegio, hermanos. Tenemos la verdad en nuestra boca y algunos la ocultan, ¿no? ¿Quién va a poner la luz debajo de la luz, dice la palabra? Ahí vamos a ocultarlo, para que no, lo que tiene que alumbrar para que sea oscuro. No. O tenemos las luces y las tapamos para que no den luz. No. Las prendemos para que se vea bien, que se ilumine bien. Me gusta expresar mi amor por la iglesia. No. Me gusta expresar mi amor por la iglesia. ¿Vieron una iglesia, hermanos, que ha bendecido a muchos de ustedes? Y cuando hay necesidades, los hermanos son movidos a misericordia. Y muchas veces hasta ni salió del pastor o la pastora. Vamos a juntar una ofrenda, vamos a comprar esto para llevarla a tal o a cual, porque necesitan. Y hemos bendecido incluso a hermanos que no son de acá de la iglesia. Pero estamos mostrando el amor de Cristo. Cuando vemos imágenes, ¿no?, de lugares o de mucha extrema pobreza, ¿cómo las ponemos? ¿Cómo las ponemos? Mal, ¿no? Oh, Dios. Ayer contaba la pastora de una pastora que estaba contando testimonio de las cosas que había pasado cuando comenzó, habían abierto la obra, no tenían para comer. Una se había casado y le habían regalado, no sé, tenía una bolsa entera de zapatos. Y era tal el frío, no tenían nada, que tuvo que quemar sus zapatos para que diera un poco de calor. Así que sin zapatos. Contaba que no tenían para comer y habían hecho, lo último que les quedaba un arrocito y no sé qué otra cosa. Y era todo lo que había. Pero en la casa había ratas. Y habían dejado eso, lo que había quedado para el otro día, porque no había. Y dejaron tapado. Pero a la mañana apareció destapado. ¿Qué implicaba eso? Que ahí anduvieron los roedores alimentándose también. ¿Hubiera comido esa comida? No. Pero era lo único que había. El pastor dijo, comerán cosas mortíferas, no les harán daño.
Y comieron eso. ¿Y qué? Nos produce angustia, hermanos. Porque estamos viendo situaciones. Pero ¿y cómo vemos la iglesia? ¿Cómo está la iglesia? ¿No? Entonces, el Señor nos lleva a examinarnos. Estoy comprometido con la iglesia de tal manera que ofrendo con generosidad, soy fiel con los diezmos. Estos dieron más allá de sus fuerzas. Entonces esto es doctrina, hermanos. No es lo que más me gusta hablar de esto, sinceramente. Pero si no lo hago, Dios me va a tirar de la oreja. Y es la palabra. No es que elegí, a ver, vamos a buscar ahí en Tesalonicenses donde hable de esto. No, está ahí en la palabra. Y menos mal que vamos así, versículo a versículo, ¿no? Nadie está buscando nada. Entonces, hermanos, Dios nos está llamando a examinarnos. Y nos va a probar. Nos va a probar. Pero con la bendición que ya somos probados. ¿Para qué? Para que lleguemos al Evangelio de Cristo. Para que seamos de bendición a los que no tienen a Cristo y seamos de bendición a la iglesia, al cuerpo, a lo que somos nosotros. Y que se manifieste lo que es nuestra vida en Cristo. Cristo se dio enteramente en la cruz. Entonces manifestemos el mismo amor en la iglesia, con los hermanos. ¿Cómo lo hacemos, hermanos? Yo sé que somos una iglesia que bendice a otros. No puedo decir que no lo hacemos. Pero Dios quiere llevarnos a más. A más. ¿No? Entonces son preguntas para examinarnos. Y por eso podemos afirmar esto. ¿Se animan a afirmar esto? ¿Qué es lo que dice ahí? El Señor reina, somos una iglesia sana y viva. ¿Se animan a repetir una vez más? El Señor reina, somos una iglesia sana y viva. ¿Por qué no oramos por esto? Señor, que podamos verdaderamente examinarnos a la luz de la palabra, viéndonos como en un espejo, Señor. Si estamos obrando conforme a la sana doctrina, o hay mezclas de doctrinas en nuestro corazón. Si hay mezclas, Señor, te pedimos perdón, porque la doctrina es una. Jesús dijo, las palabras que yo hablo no son mías, son de mi Padre. Señor, hoy hablamos las palabras del Padre que nos las dejó escritas. Por eso nos ha confiado la sana doctrina. Por eso damos lo mejor, Señor. Y si no estás dando lo mejor de ti hasta aquí, es tiempo de romper con esas maldiciones. Sé valiente, sé forzado. Es tiempo de entregarse enteramente como lo hizo Jesús en la cruz. No podemos ser egoístas. Tú nos libras, Señor, de los padecimientos de las carnes, de los ultrajes. Porque, Señor, el denuedo de Dios viene a nuestras vidas. El denuedo, ese poder para hablar, Señor, esa valentía para hablarle a un desconocido que Cristo le ama. Eso es lo que tú vas a despertar en esta semana. Tu poder, Señor, tu poder se manifiesta en la iglesia, porque tú necesitas que se levanten más obreros, hombres, mujeres, que prediquen el Evangelio, Señor, para que vengan muchos, para que vengan muchas mujeres nobles, no pocas, Señor, para que muchos vengan a conocer que hay un Cristo que es verdadero. Señor, como hemos testificado hoy, hemos orado y tú has respondido a las oraciones. Señor, pero ¿cuánto más? Tú vienes con un avivamiento para este lugar, Señor. Lo creemos, lo declaramos, pero primero debemos avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Señor, ¿cuántas vidas pones delante de nuestra vida para que le hablemos de Cristo? ¿Cuántos vecinos, cuántos compañeros de trabajo, cuántos familiares, Señor, que necesitan de Cristo? Señor, este es el tiempo. Glorifícate, Dios, con poder, Señor, con poder, en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Gracias te doy, porque tú obras con poder. Bendigo la iglesia, Señor,
que sea despertada más, Señor, y bendigo a cada uno de los que van a escuchar este mensaje, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.